Hola hermanos y hermanas, aquí nuevamente para poder ayudarles y hacerles un recuerdo de la clase y poder motivarlos para su estudio. Y si pensamos en lo que estudiamos la semana pasada, que tenía relación, ¿cierto?, con todo el discurso del rey Benjamín. Bueno, el rey Benjamín fallece porque ya estaba viejito y dijimos que él había, ¿cierto?, eh, dejado en su reemplazo, había él llamado a Mosía, su hijo. Y bueno, mientras Mosía hizo un tremendo esfuerzo de hacer un poco lo que había hecho su papá, de servir a los demás y de seguir con ese mismo ejemplo de gobernar. Y, y en ese tiempo él empieza a preguntarse qué habría pasado con aquellos que partieron de ahí de Zarahemla, buscando la tierra de Lehi Nefi, y él manda a su hijo Amón a ver si podía encontrarlos, ¿ya? Bueno, y Amón los encuentra y llega donde el rey Limi, que era el que gobernaba a los nefitas, al pueblo nefita en ese tiempo ahí, y de ahí nacen unos diálogos bastante interesantes entre el rey Limi y Aarón y Amón, ¿ya? Entonces, Limi, el rey, permanentemente tenía que estar motivando al pueblo e inspirando al pueblo a seguir al Señor, a Dios, porque lamentablemente ellos cuando sus antepasados llegaron ahí, ya cuando Senif, que fue el que salió de Zarahemla buscando esta tierra, cuando llegaron ahí, la forma de quedarse ahí fue negociando con los lamanitas, podríamos decir. Pero el rey de los lamanitas siempre tratando de sacar provecho de esto. Entonces, si bien es cierto, les cedió unas tierras, ellos eran muy industriosos, muy trabajadores, pero siempre los lamanitas lograron esclavizarlos de alguna manera, los hacían pagar tributos e impuestos. Entonces, no eran libres, ¿ya? Si bien es cierto, y vivían permanentemente en un tiempo en paz y un tiempo en pelea con los lamanitas. Entonces, cuando llega Amón ahí, ¿ya? Primero el rey Limi lo ve como una posibilidad de poder liberarse de los lamanitas, incluso llega a decir, pucha, es mejor ser esclavo de los nefitas, de mi propio pueblo, de donde nosotros salimos, a que ser esclavo de los lamanitas. Voy a leerles en Mosías 7 del 19 al 20, 7 del 19 al 20, para ver cómo Limi inspira a su pueblo y trata de siempre mantenerlos en el camino del Evangelio, y les dice, por tanto, le dice, levantad vuestras cabezas y regocijaos y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y además ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto e hizo que cruzaran a pie el mar rojo sobre tierra seca, y los alimentó con maná para que no pereciesen en el desierto, y muchas otras cosas hizo él por ellos. Y además ese mismo Dios ha traído a nuestros padres de la tierra de Jerusalén y ha sostenido y preservado a su pueblo, aún hasta ahora. Y aquí es por causa de nuestra iniquidad y abominaciones que él nos ha traído al cautiverio. Bueno, Limi el rey reconoce, ¿cierto?, que a través de sus iniquidades, por eso están como están, pero aprovecha esta oportunidad como que él siente un alivio de que Amón haya llegado para poder también convencer al pueblo y también motivar al pueblo a seguir al Señor y seguir a Dios. Entonces les hace entender que si ellos se vuelven al Señor, si confían en el Señor y les sirven, el Señor los va a librar, especialmente de ese cautiverio en el cual ellos estaban en ese tiempo sujetos. Bueno,
eso mismo lo podemos traspasar a nuestra vida, cómo nosotros podemos inspirar a otras personas a volverse a Dios, ¿ya? Si bien es cierto, Limi con grandes esfuerzos lo hacía, pero él siempre estaba recordándoles y diciéndoles, miren, o sea, recurre a lo que otros profetas habían recurrido en la historia, es a recordarles, ¿cierto?, cómo sus antepasados fueron libres gracias a seguir al Señor. Y les habla ahí, pues les habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿ya? Habla de cómo, ¿cierto?, cruzaron el Mar Rojo sus antepasados. Entonces, es como decirles, no se olviden del Señor, el Señor siempre ha estado con nosotros y con nuestros antepasados. Bueno, ¿qué otra cosa conversan este rey Limi con Amón? Entonces, a raíz de que Limi explica lo que enseñó Abinadí, porque él está recordando lo que enseñó Abinadí, y que a la gente le dificulta aceptar, es que el hombre fue creado a imagen de Dios. Y en Mosías 7, 26, 27 le dice, ¿y han matado un profeta del Señor, Abinadí? Sí, un hombre escogido de Dios que les habló de sus iniquidades, los lamanitas, y abominaciones, y profetizó de muchas cosas que han de acontecer, sí, aún la venida de Cristo. Y porque les declaró que Cristo era el Dios, el Padre de todas las cosas, y que tomaría sobre sí la imagen de hombre, y sería la imagen conforme a la cual el hombre fue creado. En el principio, en otras palabras, dijo que el hombre fue creado a imagen de Dios, y que Dios bajaría entre los hijos de los hombres, y tomaría sobre sí carne y sangre, e iría sobre la faz de la tierra. Bueno, nosotros tenemos el conocimiento, ¿cierto?, que fuimos creados de la imagen y semejanza de Dios. Entonces, una verdad que nos ayuda a ver cómo es Dios y cómo somos nosotros mismos. ¿Somos muy distintos a Él? No. O sea, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y eso le enseña al pueblo en ese minuto que aprovecha que está Amón con él. Entonces, el rey Limi pregunta a Amón si sabe de alguien que pueda traducir los anales de oro. ¿Cuáles anales de oro? Bueno, cuando ellos estaban ahí, él mandó a un grupo, ¿cierto?, a buscar en la tierra de Zarahemla, después de que ya habían pasado tantos años y ellos eran los descendientes que estaban viviendo ahí en la tierra de Nefileí. Por lo tanto, él manda un grupo a buscar la tierra de Zarahemla, pero no la encuentran. ¿Pero qué encuentran? Y se perdieron incluso. Encuentran, ¿cierto? Encontraron restos de una civilización, de un grupo que vivió en una tierra en donde ellos encontraron, ¿ya? Y ahí se dan cuenta que encontraron al pueblo de los jareditas, pero encontraron las ruinas de lo que el pueblo había sido destruido. Un pueblo que vino a la tierra prometida desde la Torre de Babel y que fue destruida posteriormente. Y Amón, en Mosías 8 del 14 al 18, ¿ya? Donde él le pregunta, por eso le pregunta, y ahí ellos encuentran estos anales, que son las planchas de oro, y le dice si conoce a alguien que los pueda traducir. Entonces ahí Amón aprovecha de darle una explicación de cuál es la función que tiene un vidente y testificar de la importancia que tienen los profetas, videntes y reveladores. Le dice lo siguiente: y aquí el rey del pueblo que se halla en la tierra de Zarahemla es el hombre a quien se manda hacer estas cosas, y es el que tiene este alto don de Dios. Le está hablando, ¿cierto?, de su rey Mosías. Y dijo el rey que un vidente es mayor que un profeta. Y Amón dijo que un vidente es también revelador y profeta, y que no hay mayor don que un hombre pueda tener a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios, mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras, y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas, y las cosas ocultas saldrán a la luz, y lo que no es sabido
ellos lo darán a conocer y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre por la fe pueda efectuar grandes milagros, por tanto llega a ser un gran beneficio para sus semejantes. Entonces, ahí es cuando, ¿cierto?, le explica a Amón al rey la importancia de los profetas, videntes y reveladores. Y si nosotros hoy día pensamos en nuestro profeta, vidente y revelador, bueno, hoy día la primera presidencia, ¿cierto?, y el quórum de los 12 apóstoles se les sostiene como profetas y videntes y reveladores. ¿Por qué son necesarios? Es lo que nosotros debemos meditar, es porque sin ellos no podríamos saber cuál es la voluntad del Señor, de Dios. Bueno, porque hoy día, ¿cierto?, estudiamos Ven, sígueme, porque el profeta recibió una revelación. ¿Por qué, cierto, se han tomado las últimas, hemos tenido instrucciones diferentes a lo que hacíamos siempre en la iglesia? Ahora se apunta, cierto, a que debemos vivir el Evangelio y estudiar el Evangelio en nuestro hogar con nuestra familia. Bueno, porque el profeta es vidente revelador y ha recibido esas revelaciones. Bueno, y Senif, quien fue el que salió de Zarahemla para ir a la tierra de Lehi Nefi, en la época en que llegaron recién a esa tierra prometida, cuando él llegó ahí tuvo muchas batallas con los lamanitas, Entonces, pero ellos escribieron toda la historia de lo que vivieron ahí con los lamanitas. Porque quienes trabajaron para esclavizarlos y su manera de motivar a su pueblo frente a los lamanitas era con la frase, con la fuerza del Señor. O sea, permanentemente ellos estaban siendo atacados por los lamanitas, entonces, y cada vez que ellos se sentían, ¿cierto?, y tenían que ir a la batalla además, porque eran provocadores, ya veamos en Mosías 9:17, dice, sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. ¿Ya? Sí, dice, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas. ¿Ya? Esa era la forma de que motivaba a Senif al pueblo. En Mosías 10, del 10 y el 11 dice, y aconteció que salimos a la batalla contra los lamanitas, y hasta yo, en mi avanzada edad, fui a la batalla contra los lamanitas, y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. Y ahora bien, los lamanitas nada sabían concerniente al Señor, ni a la fuerza del Señor, porque por tanto, confiaban en su propia fuerza. Con todo, era gente fuerte según la fuerza del hombre. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos acceso a la fuerza del Señor? ¿Cómo tenemos nosotros acceso a la fuerza? Bueno, eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Ya? ¿Cómo trabajamos eso? Muchas cosas. Tenemos que fortalecer nuestra fe, la oración, el ayuno, ir al templo. Bueno, hoy día no podemos, pero si hay otras cosas que se nos piden que podemos hacer, servir a los demás de la forma en que hoy día podemos hacerlo, especialmente en este tiempo, ¿ya? Y lo que más me gustó fue de esta conversación y este relato, cuando están leyendo, ¿cierto?, todo lo que Senif escribió para mostrarle el rey Limi a Amón lo que había en los escritos que ellos habían hecho, los registros, es que nuestras decisiones pueden repercutir en generaciones. ¿Qué eran los lamanitas? ¿Cómo eran los lamanitas? Leamos en 10, en el 12, miren cómo eran los lamanitas. Eran un pueblo salvaje, feroz y sanguinario, creyentes en la tradición de sus padres, que era esta, creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres,
y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Eso eran los lamanitas. Se dan cuenta que siempre pensando en lo que había pasado antes, en el pasado, y más aún que los habían tratado injustamente mientras se hallaban en la tierra de su primera herencia, después de haber atravesado el mar, y todo esto porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos del Señor, por tanto fue favorecido del Señor porque el Señor oyó sus oraciones y las contestó, y él tomó el mando en su viaje por el desierto, y sus hermanos se enojaron con él porque no entendían la manera de proceder del Señor, y también se irritaron con él sobre las aguas porque endurecieron sus corazones contra el Señor. Y además se enfurecieron con él cuando hubieron llegado a la tierra prometida, porque decían que él había arrebatado a sus manos el mando del pueblo y trataron de matarlo. Y además se ensañaron con él porque salió para el desierto, como el Señor le había mandado, y llevó consigo los anales que estaban grabados en las planchas de bronce, porque decían ellos que él los había robado. Y por tanto han enseñado a sus hijos a que los aborrezcan y que los asesinen y que los roben y los despojen y que hagan cuanto puedan para destruirlos. Por tanto, sienten un odio eterno contra los hijos de Nefi. ¿Se dan cuenta que la historia o lo que nosotros podamos hacer puede marcar la historia de generaciones? ¿Ya? ¿Qué queremos que se escriba de nosotros y nuestra familia en las siguientes generaciones? ¿Quieren que se hable bien o que se hable mal? Que sean agradecidos por tener el Evangelio, porque nosotros fuimos el medio para ello. Bueno, yo agradezco a mi abuelita, que por ella con nosotros conocimos el Evangelio, y gracias a ella nosotros fuimos miembros de la iglesia, y ha habido un legado, y nosotros podemos hoy día decir que agradecemos de ella el poder tener el Evangelio en nuestras vidas. Y se acuerdan que yo siempre en las clases les decía, si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por sus generaciones, por sus hijos. Si un día domingo no se quieren levantar, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos y levántense y vayan a la capilla. Vamos a la capilla. ¿Ya? A mí muchas veces me pasó, pero mis hijas me motivaban a levantarme, a pararme y a partir a la capilla con ellas. Y eso nos pasa a todos, a cualquiera. Así que, y yo quiero que mi descendencia siga en la iglesia y que puedan seguir al Señor. Quiero que mis nietos sean misioneros. Quiero que ellos formen su familia, que vayan al templo. Y eso es lo que tenemos que meditar. ¿Qué queremos nosotros? Que si nosotros no hacemos las cosas correctas, como les pasó, ¿cierto?, a los lamanitas que llegaron a ser lo que eran, porque el odio se los carcomió, porque siguieron las tradiciones de sus padres, de sus antepasados, y hasta el día de hoy, decía, ellos seguían con ese odio en su corazón y con lo que les habían enseñado. Yo creo que nosotros debemos enseñar las buenas cosas que hemos aprendido en el Evangelio a nuestros hijos, para que así sus hijos, los hijos de sus hijos, puedan también ser unos buenos miembros de la iglesia, buenos hijos e hijas de Dios. Yo tengo un tremendo testimonio de esta clase, me encantó porque recordamos una vez más a la importancia de tener un profeta, vidente, revelador, a la importancia de que mis decisiones de hoy son importantes para el futuro y que van a tener una consecuencia. Yo sé que estas cosas son verdaderas, yo sé que Jesucristo vive. No tengo ninguna duda que el Evangelio en mi vida ha sido, yo creo, lo más importante que tengo. A pesar de tener tiempos difíciles y tiempos malos, pero el Señor me ha tomado de la mano y me ha llevado adelante. Yo sé que Jesucristo vive, que esta es la iglesia verdadera, lo vuelvo a decir, y que debemos estudiar la Escritura. Las Escrituras nos ayudan con ellas podemos mejorar nuestra vida y podemos encontrar también palabras de consuelo y de ayuda, especialmente para los tiempos que vivimos. Y comparto esta pequeña ayuda de motivación en el nombre de Jesucristo. Amén.